day. Oh, happy day. Happy day. Oh, happy day. Oh, Jesus walked. Don't you know? Fue más difícil que robarle el martillo a Thor. Más difícil que cortarle el jopo a Superman. Más difícil que Ricardo Iorio cante una canción de Damas Gratis. Pero aquí está, lo tenemos. El maestro del tresillo, el destructor de platillos, el maestro de las escobillas. Muy, pero muy buenas tardes, señor Brian. No puede ser. No, es cierto, cada vez que abre el programa yo me quiero... Me gusta que sea buenas tardes porque yo no comí todavía. Yo tampoco, tengo para mí entendido que buenos buenas días. tardes es hasta Para él se ve que buenas pero... tardes, porque entonces date por almorzado. Ya está. No te voy a cocinar nada. ¿Qué tal, Brian? Bienvenido. Acá tenemos con nosotros a Brian Engel, iba a decir. Sí, que va. A Brian Grimoldi. Él es miembro de nuestra iglesia, él es uno de los 3 bateristas que hay en la iglesia y también está trabajando con los jóvenes y otras yerbas, ¿no es cierto? En lo que dé. Bueno, gracias por la invitación. La verdad que me siento privilegiado, voy a llorar. Nada, mentira. Pero la verdad que me pone contento. Esto no creo que vos no lo sabías, pero me gusta mucho la radio y soy corte así de locutor en casa. Y es más, ¿puedo spamear? No, mentira, no voy a spamear. No tengo ni un canal de nada. No mostremos la hilacha, Brian. No. Pero pronto voy a hacer un podcast, así que ya tiro ahí como para que... Para la gente adulta un podcast sería, pues mucha gente mayor también, como nosotros. Claro, sería como una especie de radio, pero online y ya queda si tienen el reproductor de Spotify, lo pueden escuchar ahí. Perfecto. Sí, queda ahí. No tenemos reproductor de Spotify, pero bueno, te vamos a escuchar igual. Bueno. Nuestras vías de comunicación, el 4227 70 63, 42 27 80 63 y también podés mandarnos un WhatsApp al 11 35 64 38 80. Queremos decirte que este es un programa auspiciado por Iglesia Ciudad de Dios. Nuestros pastores son Ricardo y Lorena Ángela, que le mandamos un beso grandote. Gracias por la oportunidad y gracias por la paciencia. No puedo creer que están... pagan porque yo estoy acá. No, nadie paga, tranquilo. Okay. Tomalo como un regalo de Dios para gracias. Bueno, mira, nosotros estábamos pensando acá con mi esposo, ¿qué tema podíamos tratar hoy? Queríamos... ya falta poquito, ¿no? Para que termine el año, fue un año bastante difícil. Y pensando, ¿no? Siempre, no sé si todos lo hacen, pero al menos fin de año, nosotros siempre hacemos un balance de cómo fue el año. Este año el balance fue medio raro, ¿no? Pasaron un montón de cosas. Pero pensábamos, ¿no? En la fidelidad de Dios para cada uno de nosotros, ¿no? Cómo es que hasta este lugar hemos llegado, cómo es que nuestras vidas fueron cuidadas de tal manera que nosotros llegamos hasta este punto. Y hay un pasaje que nuestro pastor lo repite, creo que todos los domingos sistemáticamente, más de una vez, que es Jeremías 29:11, ¿no? Y ese pasaje habla acerca de que Dios tiene planes para nosotros. Ahí lo estoy buscando, así lo podemos refrescar más, porque si no yo tengo esa tendencia a, ¿cómo se dice? A decir mi propia versión siempre. Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Y mira lo que dice, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y vos decís, bueno, pasaron un montón de cosas este año, o nos pasaron un montón de cosas a veces en la vida, y es cierto que estos planes son de bienestar y no de calamidad. Y sacando cuentas,
por algo estamos acá parados, los tres, o sentados en este caso, ¿no? Tal vez Ariel y yo con un poquito más de años, muy poquitos más que vos, muy poquitos, una nadita, Sí, ¿no? casi. Porque 20, 30 años no es nada. No, ya me agregaste años, pero... Viendo que cada cosa que nos pasó en la vida, en definitiva, nos llevó al lugar donde nosotros estamos. Entonces hemos descubierto, bueno, siempre lo hemos visto, pero cada vez lo reafirmamos más, que Dios siempre te arrincona con situaciones, ¿no es cierto?, hasta que vos llegues a un punto de tomar una decisión, y cuando Dios te elige a vos, todo lo que te pasa en la vida ayuda para que vos puedas tomar esa decisión por Él, ¿no? Hay un montón, bueno, de que nosotros vemos personajes bíblicos que fueron arrinconados, ¿no?, de alguna manera para que terminaran haciendo el propósito de Dios. Y no es que Dios sea un dictador, pero Dios en amor siempre nos lleva, creo, a cada uno de nosotros a tomar buenas decisiones, especialmente a los que le creemos, ¿no?, a Él. Y Brian, este jovencito que está acá, que es un jovencito loquito, al que nosotros amamos mucho, toda la iglesia lo ama mucho a él, es una persona preciosa, porque es simple, porque es amoroso, es colgado, eso es cierto, es colgado, pero bueno, lo queremos así, siempre tiene, ante situaciones difíciles siempre pone buena cara, puede llegar tarde a un ensayo que es difícil retarlo, aunque lo retan, vos terminás diciendo, ¿cómo lo vas a retar a este chico? Mirá con la cara sonriente que llega, ¿no? Te pone la carita del gato con botas. Claro, no lo podemos retar, ¿no? Pero siempre tiene esa actitud, ¿no?, que a muchos de nosotros, aunque vos no lo sepas, Brian, nos has cambiado el momento, el día, viste que los ensayos a veces se ponían medio pesados, qué sé yo, aparecía Brian y ya se la agarraban con Brian y nos alivianaban a nosotros. No, pero vos decías, qué buena disposición, ¿no?, que tiene él. Yo digo, hay que aprender de eso, porque viste que yo media sacada. Más allá de la buena predisposición, es un excelente músico. Es un excelente músico. Y una de las cosas que a mi esposo porque yo no fui a la iglesia de él, él vino a mi iglesia, ¿no? Una de las cosas que siempre destacaba Ariel, es decir, me encanta mirar, en la adoración, mirar a Brian. Yo, mirá, gordo, tenés que adorar en vez de mirar a Brian. Dice, no, pero a él le gustaba mirarte porque vos adorabas y lo llevabas a él a adorar, ¿no? Y bueno, eso nos inspira. Qué lindo que es tener personas en la iglesia que nos inspiren. Pero a mí me gusta mucho cómo llegamos nosotros a la iglesia. ¿Vos cómo llegaste a la iglesia, gordo? Destruido. Ariel, digo. Muy familiar. Destruido y a su vez siempre resalto la importancia de la radio. Porque yo llegué a través de este medio a una iglesia, a conocer a Cristo. Por eso siempre la importancia de tener una responsabilidad en este lugar, de medir las palabras que uno dice y de no saber a quién le estás hablando y en qué situación le estás hablando al que está del otro lado, ¿no? Y en estas vísperas de las fiestas, en donde la gente hace balances, y más en este año que fue bastante complicado, y que hay mucha gente con depresión, y que hay mucha gente con bajones, y que hay mucha gente con un montón de inconvenientes, de no tener laburo, de un montón de cosas, la importancia de lo que se dice desde este lugar, para no decir cosas que no se deben. Y para llegar al corazón de la persona que está del otro lado. Sí, yo siempre decía, ¿quién llega por una radio? O sea, Cristo. Él llega, él llegó. O sea que sí, Dios usa cualquier medio. ¿Y vos, Brian, cómo fue la cosa? Es media larga mi historia, pero... si puedo arrancar por cómo llegó mi familia a los brazos de Dios. Arrancó todo con mi papá. Él
conoce a Dios desde chiquito, pero cuando él había nacido, su papá biológico decide dejarlo en la calle, abandonado. Bueno, hubo una pelea con su mamá. De hecho, en el embarazo, mi papá dentro de mi abuela ya había sido golpeado por mi propio abuelo. Y era un embarazo no deseado. Entonces, bueno, tienen a mi papá y lo dejan abandonado en la calle. O sea, logra sobrevivir al embarazo, primer paso. Después, bueno, lo dejan abandonado en la calle a las 2 semanas de que había nacido. Y después de eso, uno de sus tíos, hermano de su papá, decide darle casa, hogar y empezar a criarlo. Desde el comienzo, mi papá siempre supo que él había sido abandonado, pero más o menos a los 12 años, donde uno es inocente y piensa jugar, y es lo único que piensa, ¿no? Un nene de 12 años es jugar y divertirse. Él ya venía formando cierto rencor a su papá. Entonces, se entera, se termina enterando por sus tíos, que él no había sido deseado, sin ninguna intención de lastimar, simplemente, bueno, ellos no supieron hablar en ese momento, pero sí mi papá fue lastimado. Entonces, desde los 12 años en adelante, él arranca con cosas pequeñas, pero que se hicieron grandes, como el alcohol, como un cigarrillo normal. Claro, está bien. Arrancó a fumar con sus amiguitos, pero ya a los 17 años ya estaba delinquiendo, ya se estaba drogando, traficaba, hacía un montón de cosas, muchas cosas. Después justo entra con el tema de la colimba y todo lo que era Malvinas, él va al ejército y más o menos se desintoxica, pero cuando vuelve con todos los problemas de nuevo, con todos los problemas de lo que llevaba a hacer en ese tiempo el servicio militar y después, al margen de eso, todos los problemas que tenía acá en Buenos Aires. Entonces siguió hasta que no pudo más. Se casa con mi mamá, se junta con mi mamá. Yo tengo una hermana que me lleva 4 años más. Y mi hermana vivió lo peor de mi papá. Hasta sus 4 o 5 años vivió lo peor de mi papá. Hasta que, nazco yo y a las 2 semanas más o menos de haber nacido, mi papá, yo dejo de respirar por un problema pulmonar que tenía. Dejo de respirar y más o menos son unos 8 a 10 minutos de lo que estuve muerto, literal. Me salté la parte en que mi papá a los 12 años, mi abuela, lo lleva a la iglesia, entonces ahí es donde él conoce a Dios. Y por un año más o menos iba a la iglesia, a lo que era escuela dominical y eso. Entonces, viste que dice en la Biblia que si instruís al niño de pequeño, de grande, no se va a olvidar de su palabra. Entonces, se cumplió lo que decía. Mi papá se acordó que había un Dios. Él sabía y él siempre supo, y a veces hablamos y él me dice, yo siempre supe que Dios me protegía, por más que haya estado alejado de él, o yo me haya apartado de mi comunidad con él, de mi comunión, porque él sabía que lo protegía, él sabía que Dios estaba siempre con él. Está bien, se mandaba sus macanas, pero él sabía que el amor de Dios siempre estaba con él. Entonces decide arrepentirse junto con mi mamá. Mi mamá sí no conocía nada de la iglesia, excepto todo lo que es iglesia católica. Mi abuela era muy católica. Entonces él decide arrepentirse de su vida, de lo que él había vivido, de cómo se había formado durante 32 años. Mi papá tenía 32 años en ese tiempo, 28. Entonces se arrepintió de todo lo que había hecho. Y ahí es cuando fue como, yo digo milagro y a veces lo tomo como broma y digo, no sé si milagro o medio fue una desgracia, porque empecé a gritar y a llorar. Entonces mi papá no esperaba que,
no esperaba que yo vuelva a gritar. Él ya me había dado por muerto. Por muerto, claro. Pero sí él lo que quería era arrepentirse porque sabía que todo lo que él había vivido y todo lo que había hecho lo llevó a ese punto. Dios no es que castiga, pero todo lo que vos vivís lleva a un punto en que son Hay consecuencias, sí. tus consecuencias. Entonces, él no esperaba que yo vuelva a nacer y fue como un milagro, fue un milagro en realidad. Pero empecé a llorar, entonces mi viejo con mi mamá se pusieron a llorar y bueno, vamos a empezar a ir a la iglesia. Y desde ahí empecé a ir a la iglesia. Pero eso es solo la historia de mi papá. Mi mamá también había tenido sus problemas desde pequeña. Ella había sido abusada, o sea, las historias de mi padre fueron como los dos, fue muy fuerte. Mi mamá había sido abusada por un familiar. Que de hecho nunca le creyeron a mi mamá mis abuelos, porque era de la familia y después qué van a pensar, y a veces esas cosas también llevan controversia y hasta se pierde confianza para con los familiares, en este caso mi mamá con mis abuelos. Pero ellos decidieron dejar su pasado y todo lo que habían vivido para arrancar una vida nueva, y a veces los cargo y le digo, viste, por mí fueron a la iglesia, les digo a los dos porque yo me veía así, pero en realidad no, fue Dios, la gracia de Dios fue que los llevó a ir a la iglesia. Y la verdad que desde ese momento hasta ahora mis padres ahora son pastores, tienen una linda iglesia, la verdad que primero me siento orgulloso por ellos, porque la verdad que a veces pienso y lamentablemente me enojo con respecto a lo que es el aborto y todo eso, y yo digo, si mi papá no hubiese nacido, yo no estaba acá. Si mi papá, qué sé yo, si mi abuelo lograba lastimarla de más a mi abuela, y haberlo matado a mi viejo, yo no estaba en este momento acá, yo no hubiese disfrutado de mis amigos, no hubiese disfrutado de mi familia, de mi iglesia, no hubiese disfrutado de la libertad que me da Dios. Entonces, muchas veces nosotros no nos damos cuenta, o mismo los que apoyan lamentablemente lo del aborto, no se dan cuenta que se van a perder muchas cosas. Bueno, hablé más. Brian, ¿dónde está la iglesia de...? La iglesia de mi papá está en Solano, calle Emilio Torres 1130. El nombre de la iglesia es Pasos de Cristo. ¿Y el nombre de tu viejo? Raúl Grimoldi, o le dicen Willy. Sí, lo tienen más como Willy. Un gran abrazo para tu viejo y para tu familia. Sí, si nos está escuchando. Sí, los queremos. Yo los quiero mucho a tus viejos, muchísimo. Y qué tremendo, ¿no? Porque pensando, ¿no? Vos decís, ¿qué podés esperar de un pibe, ¿no? Que lo dejaron solo, que andan cualquiera? Mirá, el pibito se juntó con esta y ahora va a tener la otra, está embarazada de nuevo. Vos a veces ves esas situaciones, ¿no? Y hay personas que señalan y qué tremendo que es cuando Dios tiene un plan, de eso estamos hablando, ¿no? Que cuando Dios está tramando algo con la vida, no importa que te mueras, que vivas, sos inmortal hasta que Dios diga que vos tenés que vivir o no y que cumplas tu propósito. Y vos decís, bueno, pensaba, ¿no?, en los papás, en la desesperación de los papás de Brian, ver que su bebé murió, ¿no? Porque cuando una persona es dejada o abandonada, siempre cuando tiene algo que es suyo, es un tesoro muy grande, ¿no? Porque estaba su hija, Carla, tu hermana, y estaba su bebé, y su bebé acababa de morir. Entonces los papás, mira, incluso en vez de clamar que salven la vida del chico, se dan cuenta de que ellos hicieron las cosas mal. Y no están ni siquiera reclamándole a Dios eso, sino lo que están dándose cuenta de que si ellos hubiesen empezado su matrimonio, tal vez, o su pareja con Dios, hubiese sido distinto. Y aún así la misericordia de Dios, escuchando el arrepentimiento genuino, porque a eso es lo que iba yo cuando digo que a veces Dios te tiene que arrinconar para que vos te des cuenta de ciertas situaciones. Y no es que Dios es malo, nada por el estilo, muy por el contrario.
esto se llama misericordia, porque siempre para los elegidos de Dios, los ambientes de las pruebas, aunque sean difíciles, son ambientes controlados por Dios. Y entonces Dios tenía un control, sabía que Brian iba un día a ser el baterista y que él iba a poder contar su testimonio a muchas personas, que yo lo escuché más de una vez. Su testimonio fue de inspiración para muchísima gente. Cuando vos los contás en otras ocasiones es bastante más largo y hay detalles que son muy tremendos que él cuenta. Bueno, primero por un tema de horarios no se puede, ¿no? Pero cómo el testimonio de vidas arrinconadas por Dios traen sanidad a otras vidas. Porque a veces uno piensa, viste, que Dios es malo, ¿no? Que, mirá la situación que estoy, y yo que creo en Él, y encima lo que me pasa. Yo cuando no conocí a Dios, a mí Dios me arrinconó con un montón de situaciones. Y no quiero decir que Él creó esas situaciones, nada que ver. Yo creo que Dios usó esas situaciones para que yo pudiera abrir los ojos y de alguna manera elegirlo. Lo mismo en la vida de Ariel. Ariel ahora habló más de la radio que lo que le pasó en la vida, pero le pasaron un montón de cosas en la vida, que después del próximo bloque, yo quiero que mi esposo también esté contando lo que a él le pasó, para que nosotros podamos ver, ¿no? Como cuando Dios quiere cumplir un propósito, Dios lo cumple. Porque nosotros no, yo siempre pienso esto, ¿no? Dios no tiene un plan en sí mismo con nosotros, sino que nosotros somos parte de un master plan, de un plan mucho más grande que tiene que ver con la salvación de la humanidad. Y estamos siendo parte de esto. Así que qué genial es que podamos entender que las cosas que pasan en nuestra vida tienen que ver con este plan que Dios tiene para nosotros, ¿sí? He taught me how. Sujetos y predicados, segundo bloque, hoy con un invitado especial, Brian Pulpo Manotas Batero, que nos visita. Yo estoy distraída con los mensajes. Queremos mandarle un saludo a nuestra pastora, que no lo podemos mandar al aire el mensaje, porque fue un mensaje especial para Brian. Pero vamos a resumir en que te ama como un hijo. Perfecto. Mandarle un saludo a qué linda la pastora del corazón. Bueno, Silvia acá dice que se identifica con el testimonio de Brian, porque también la abuela del hijo de Silvia también fue violada, y si ella hubiese abortado no hubiese nacido ni el padre ni la hija, o sea, la abuela del hijo, ni el padre del hijo, ni hubiese podido nacer el hijo. Y cómo la gente se pierde cosas hermosas, ¿no? por no optar por la vida. Eso es lo que más o menos dice Silvia, porque mandó un mensaje de voz que no lo podemos reproducir acá. Pero qué interesante. Después, saludos chicos, también manda un capo Grimo, Pepe, muchas gracias Pepe. Mira, tenés El fan club de Grimaldi. Sí, el fan club de Grimaldi, qué capo. Igual Ari dijo un invitado, yo si quieren me quedo acá, duermo, no tengo problema, me hago un espacito ahí en un costado y me pego un lado. No, que te necesitamos tocando. Bueno. Acá nuestro amigo Walter, más conocido como Toto, dice: gloria a Dios por el plan de Dios en la vida de Willy, que alcanza a Brian, y hoy podemos ser sus amigos. Grande Brian. Sos querido, pibe. Gracias. Te queremos. Sí, gracias. Bueno, pero sí, cuántas cosas nosotros nos perdemos por no tomar un riesgo a veces con la vida en este caso. Y yo quería escuchar un poquito el testimonio de Ariel, si es posible. En resumido, ¿no? Porque es algo... Si lo tengo que resumir, creo que estamos hasta mañana en la mañana y no tenemos tiempo porque nos quedan 20 minutos. ¿Resumido? Resumido. Hay que tener... Bueno, no sé si es largo. No, sí, se puede resumir, esposo, se puede. ¿Se puede? Sí. Ese esposo fue como amenazante. Hoy es un programa distinto, ¿no? Es un programa que estamos más relajados.
vísperas de fiestas, ¿no? Claro. Estamos un tanto más... Vinimos sin red, digamos. Hoy no teníamos nada preparado, casi siempre traemos algo preparado y hoy vinimos así como salimos de casa. Y yo resalto siempre la importancia de la radio y no me voy a cansar de decirlo porque yo llegué a conocer a Cristo a través de la radio. Acá había 2 chicas hoy que hoy son madres, ¿sí? Haciendo un programa de radio. Yo los escuché, me quedé enganchado. Y después a la noche, un día, estando en estado catatónico, en mi cama puse la radio y estaba el director de la radio con un mensaje grabado de una prédica. Y me gustó, dije, vamos a ver qué es lo que está diciendo este loco. Siempre te lo dije en la cara, a ver qué dice este loco. Y me gustó. Y eso fue lo que me hizo tomar una determinación de querer acercarme a una iglesia. Decir, bueno, y la tenía cerca de casa, medianamente, y dije, bueno, voy a ir a ver qué onda. Metido dentro de las drogas durante 12 años, y no es que era nada más que los fines de semana, sino que ya había pasado de los fines de semana a todos los días y a tomar 3 o 4 o 5 gramos todos los días y arrancar de gira y no saber cuándo volvés. Y saber de que estaba escuchando el mensaje ese y estaba en la cama y miré hacia arriba. Y es el desafío que yo les hago a todos los que están del otro lado y que no conocen. Miré hacia arriba y dije, si vos existís realmente, sacame de esto. Yo no sé si vos existís, si no existís, la verdad que no sé. Pero si vos existís, sacame de esto. Y de buenas a primeras aparecí dentro de una iglesia y me habló una persona que hoy no está entre nosotros. Me dijo, loco, si querés zafar, así, textual, no, yo no voy a andar con mucho cristianismo, digamos, ¿no? Me dice, loco, si querés zafar, la secuencia es esta, loco. Y le hice caso, me alejé de la esquina un poco y empecé a ir a la iglesia, a quedarme con ellos, y él me decía, cuando tengas algún problema, tengas alguna situación que veas que no pueda salir, avísame, yo vengo, hablamos, ¿sí? Y lo bueno, ¿no? Es otra de las partes de lo bueno de tener con alguien con quien hablar sin tener caretas, ¿no? Ajá. Y creo que, bueno, nada, me alejo un poco del tema, pero ¿qué es lo que hace falta? De tener a alguien que vos puedas hablar cara a cara, mano a mano, sin caretas, sin ocultar nada y con toda la confianza, que es la confianza que yo tenía con este muchacho. Y que hable en tu idioma. Claro, que hable Que en el mismo no idioma. es vergonzoso. Pensaba, perdóname, ¿no? Pensaba cuando Dios mandó a Jesús para que sea como nosotros, para que nosotros nos podamos identificar. El problema es cuando le hablamos a otro cosas que no entiende y no nos ponemos al nivel del lenguaje del otro para que pueda comprender el mensaje. Y tiene que ver esto, sin caretas, sin mostrar que vos sos, que es súper santo y le hablas en Reina Valera y tú dices, ¿de qué me estás hablando? Bueno, Willy? bueno, eso iba a comentar algo. Mi papá, aparte de ser pastor de iglesia, él también es pastor capellán, es de cárceles. Y a veces él hizo estudió teología, de hecho le faltan unas materias y listo, ya se recibe, pero en la cárcel él es un pibe más de la cárcel. De hecho, a veces cuando hablamos, o a veces se le escapa en la iglesia y te tira alguna palabra y vos lo escuchás y decís, no es tan teólogo esto, pero él se hace entender, y es eso lo que decía Ari, tener esa persona también que se hace entender con alguien de tu jerga, de tu, no sé, de tu forma de hablar, de tu forma de ser, o cómo del viviste. mismo palo donde vos venís. Claro. ¿No?
A veces yo escucho las historias que él tiene, lo que él vive en las cárceles y vos decís, ¿cómo hace? Pero Jesús, Jesús nos mandó a hacer eso, a amar al que no merece ser amado. ¿Entendés? De eso se trata amar, ¿no? Porque dice, bueno, ¿de qué vale que amen a los que los aman? Lo hace cualquiera eso, pero yo les mando a amar a los enemigos. De hecho, Jesús, bueno, siempre fue señalado por esas cosas, ¿no? Fue señalado que le decían que era un comilón, un bebedor, que se juntaba con pecadores y prostitutas. Sí, porque a eso vinimos, para eso estamos, ¿no? Siempre me gusta mucho la historia de Zaqueo, ¿no? Que habiendo toda una multitud, todos los tipos ahí recontra capos, 4 veces santo que estaban allá arriba, él en el medio de eso, dice, che, Zaqueo, bajate que hoy voy a cenar a tu casa. Vos decís, pero él le está robando a todo, ¿ahí vas a ir? Claro, es ahí. Y vos fijate, ¿no? Zaqueo tal vez no habrá tenido una persona, todo el mundo lo señalaba. Entonces, cuando vos tenés manchas, vos decís, ¿qué le hace una mancha más? Se iba afanando, pero Jesús lo puso en su lugar, pero lo puso en su lugar en amor. Lo amó y compartió su mesa. Y el tipo, claro, lo que lo maravilló, lo deslumbró, es que alguien pensara en él, más un tipo así que se suponía que era tan santo, ¿no? Que pensara en él y que le pusiera fichas, lo que siempre decimos, ¿no? Nosotros, al menos en mi caso, todos decían, viste, era la peor, era un desastre, claro. Pero Dios creyó, Dios me puso una ficha y yo me quedé enamorada. Mira, yo tengo una anécdota con el director de esta radio, yo siempre lo nombro que él es mi mentor, ¿sí? Es la persona que me guió, más o menos que me fue ordenando. Y él tuvo un acto que para mí es, y me lo voy a llevar conmigo hasta mi último día, es que él me regaló, y la tenemos en casa, la primer Biblia con la que él predica me la regaló a mí. ¿Entendés? Y eso para mí fue, hasta el día de hoy yo no me voy a olvidar de eso. Y el tipo puso fichas en mí, ¿entendés? Y después uno como hombre natural falla. Y en esa falla me fui de vacaciones a Egipto. Y volví, en cierto modo, al consumo, no mucho, porque sabía, la verdad. Y le quiero hablar a aquellos que están apartados, a aquellos que están lejos de Dios, lejos de congregarse, y seguramente me vas a decir, no, pero yo no estoy enojado con Dios, yo estoy enojado con las personas. En cierto modo, estar enojado con las personas es estar enojado con Dios también. Y vos tenés que estar a los pies de Cristo por amor a Jesús. Si bien tenemos que amar a las personas, pero por amor a Jesús. Y yo les invito a todos aquellos que están apartados en esta época en la que festejamos, en la que celebramos el natalicio de nuestro Señor Jesucristo, que vuelvan a Él. Acá un oyente nos manda un texto de Lucas que dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Acá tenemos 3 testimonios fieles de pérdida total, ¿no? Que el Señor vino a buscar y vino a salvar. ¿Cómo no enamorarse del Señor, no? ¿Cómo la importancia de nosotros predicar al Cristo bíblico, al Cristo que se acerca a las necesidades, al Cristo que ama las misericordias, al Cristo que no señala, al Cristo que aún mereciendo nosotros
la paga para nuestros pecados, la gracia está de nuestro lado y perdona pecados y nos da nuevas oportunidades. Cuando nosotros siempre hablamos acá, ¿no?, de la importancia de tener una experiencia con Cristo, una experiencia real, no una experiencia religiosa, como dice la canción del profeta, que ni me acuerdo. Iglesias, ¿no? Sí, Enrique Iglesias, no, de un profeta de verdadero, ¿no? De tener una experiencia personal con él, de saber que cuando vos estuviste tirados en tus miserias, hay un texto de Ezequiel, creo que es capítulo 16, versículo 6, que dice, hablándole a Israel, dice, cuando yo te encontré junto al camino, cuando estabas tirada, dice, en tus sangres estabas sucia, dice, yo te alcé, te lavé, dice, te arropé y te ordené vivir. Ese es un texto que a mí me trajo tanta sanidad, porque yo me sentía también en ese lugar, ¿no? En ese lugar junto al camino, que nadie me daba bolilla, que estaba sucia en mis pecados y en mis cosas, y sentí que Dios me agarró, me arropó y me ordenó vida, ¿no? En mi caso personal yo también, en más de una oportunidad intenté suicidarme, y yo siempre lo cuento, ¿no? Cuando Dios realmente tiene un plan de bien, como leíamos al principio, para cada uno de nosotros, no hay nada que pueda sacarnos de ese plan. Cuando una de las veces que yo intenté suicidarme fue con vidrios, me agarró un ataque de nervios en un lugar de trabajo, trabajaba sola, me encerré en el baño, rompí las luces, las lamparitas y con los vidrios intenté cortarme las venas, me corté hasta donde pude, me clavaba y casi no tengo ni marcas. Y no logré hacerme saltar una vena. Después empecé a cortar por todos lados, me acuerdo, me corté la cara, las piernas, que llamaron al médico del trabajo, claro, yo estaba enloquecida, estaba re mal, me quería morir, tenía tanto dolor que no sabía cómo sacármelo, y yo, bueno, la única manera es que listo, vamos a acabar con esto. Y yo era joven, tenía, qué sé yo, 19, 20 años, una cosa así. No era la primera vez que me cortaba, ¿no? Siempre me cortaba, pero esta vez había decidido llegar más lejos y como Dios tuvo un plan con mi vida, no pasó a mayores y yo no podía entender por qué Dios era tan malo que no me llevaba a mí también y listo y se acababa todo. Pero había algo que Dios quería hacer. Y le agradezco tanto, porque yo también, por eso siempre tomo ese texto y digo, también me sentía sucia y en mis sangres y me ordenó la vida. Yo quería morir y uno de los testimonios más importantes de Dios a mi corazón personal es que yo antes quería morir y ahora quiero vivir. Y eso para mí fue muy fuerte, fue muy fuerte. Yo siempre estuve alrededor de la muerte hasta ese tiempo y ahora siempre estoy alrededor de la vida, todo lo que tenga que ver con vida, a mí me apasiona. Y hay algo que el que está del otro lado tiene que saberlo, de que el amor de Dios no tiene límite, ¿sí? De que más allá de que hayas hecho lo que hayas hecho, sabe que si llegás y te arrepentís delante de Dios genuinamente, Él te perdona. Con esto no estoy dando lugar a, nada, hagan lo que quieran que Dios los perdona. No. Pero sabés que el amor de Dios siempre va a estar. Acá un oyente dice, Silvia dice, escuchando a Ari, pienso en lo importante de amar y demostrar ese amor con actos significativos y ver a la gente como Jesús lo ve, con potencial y con valor. Y creo que eso es lo que nos ayudó a nosotros, lo que ayudó a tu papá, ¿no? A tener una familia cristiana, Brian, y a tener un adorador en la casa. Bueno, también están tus hermanos, pues yo te conozco más a vos, ¿no? Y qué importante, ¿no? Esto que Dios dice. Nosotros a veces le queremos enseñar a Dios cuál tiene que ser el plan para nuestra vida. Si no, esto, Señor, nos va a ser mejor. Le predicamos a Dios, lo dirigimos, le decimos, dame esto, dame el otro. Y el Señor a veces no te da eso. Y a mí me vuelve a reafirmar siempre esto. ¿No? Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. O sea, no necesito
que me dirijan, porque yo soy Dios, porque yo sé hacia dónde los estoy llevando. Muchas veces nosotros como que tenemos como que no sabemos quiénes somos, como que tenemos una pérdida de identidad. Y la vez pasada estaba leyendo y más o menos me lo ilustraba lo Brian. Y cuando Pedro dice, bueno, ya está, murió Jesús, el que creó la tierra, el que creó los cielos, el Hijo de Dios, el que estaba con él, murió. ¿Y qué hizo Pedro? Fue y volvió a pescar. Se fue a pescar. Y cuando mira a la orilla, va y lo ve a Jesús, cocinándole unos pescaditos ahí para comer. Y él lo mira y le dice, no te acerques, soy un pecador. Y Jesús le dice, no, ¿sabes lo que pasa? Vos tenés un problema de identidad. Vos no sabés quién sos. Y yo te voy a decir quién sos. Vos sos el pescador de hombres. A partir de ahora vos vas a ser pescador de hombres. Entonces, nosotros a veces también tenemos ese problema. Y cuando lo vemos a Jesús decimos, no, salí de acá, por favor, que yo soy un pecador, yo hice esto, yo hice lo otro, y la culpa y no te... Y Jesús dice, no, vos también tenés un problema de identidad. Vos a partir de ahora vas a ser pescador de hombres. Y eso es lo que, el propósito de Dios para todos nosotros. Eso es lo que Dios predestinó desde que nacimos. Salir y ser pescadores de hombres. Ir y Jesús dio la vida por la persona que no merecía ser amada. Jesús dio la vida por eso. Si Jesús lo hizo, yo no te digo, anda y matate, pero chabón, gastate. Claro. Es que no hay nada más maravilloso cuando vos te das cuenta de gastarte para Jesús. Por ejemplo, en mi caso personal, mi vida es un desastre. Empecé a estudiar, yo quería seguir con el sueño antes que murieran mis padres. Mis padres se murieron cuando yo era adolescente. A los 16 años ya estaba sola. Y fue un lío, viste, toda la familia se fue, me quedé sola mal. Pero yo quería seguir con los sueños. Mi mamá y mi papá, los años que estuvieron conmigo, a pesar de no ser cristianos, me dieron muy buenas bases. Muy buenas bases éticas, y yo quería siempre quise honrar la memoria de ellos porque fueron personas geniales, ¿no? Y entonces yo quería seguir estudiando como habíamos planeado, y de repente el Señor me cambió todos los planes, y estando yo estudiando diseño gráfico, dejé la carrera y me metí en el seminario porque me enamoré de Dios y quería saber cosas más de Dios y no conocía. Yo entré al seminario con 1 año y medio de creyente, que no se podía en el seminario entrar en esa época, había un montón de requisitos, y el pastor donde yo estaba me recomendó, a pesar de que yo tenía una depresión galopante, era una cosa así, y siempre mi entrada al seminario no era una entrada que estaba hasta ahí nomás, ¿no? Como que había una nota que era provisoria. Iban a ver si yo no funcionaba, porque era como muy volátil, me iban a echar. Bueno, no me echaron, ¿no? No me terminaron echando, terminé la carrera. Y para mí fue increíble que Dios pudiera hacer cosas y transmitir vida a otras personas cuando yo sentía que la vida me costaba. Y eso es lo que uno lo va sanando. O sea, mi testimonio personal tiene que ver con que cuando yo tenía mucha depresión, Dios me mandó a hablarle a toda la gente que tenía depresión. Yo, no puede ser, yo no me aguanto a esta gente, yo me voy a quedar con ella. Y llegó un momento que la depresión no estaba más. Y vos decís, ¿en qué momento Dios hizo la obra? Dios hizo la obra desde que dispuse mi corazón a servirlo y a decirle, bueno, yo no tengo más nada que perder ya. Vos sos eterno, no te voy a perder. Así que lo que voy a hacer es dedicar mi vida a lo que vos quieras y lo voy a hacer. De hecho, estuvimos en un lugar donde, bueno, plantamos 9 iglesias, trabajé un tiempo largo como misionera, después me asenté en Ciudad de Dios ya queriendo ver cómo se inicia una iglesia. Yo estoy en Ciudad de Dios desde que estábamos en el garage, ¿no? Donde no entrábamos. Y bueno, y pasó todo lo que pasó. Yo le pedí a Dios ver el inicio de eso. Y mirando para atrás vos decís, yo lo odiaba a Dios.
Y yo ahora lo amo, yo sin él no soy nada, o sea, no existo. Qué bueno que es cuando Dios nos arrincona en nuestras situaciones y nosotros podemos optar por el camino de la vida, que también nos ayuda a Él a elegir la vida, porque yo un montón de veces quise tirar la toalla y de alguna manera puso gente a mi alrededor, sea pastores, o pasaba un pajarito, o veía una flor que nacía en un lugar que no podía ser, y todo me hablaba y decís, no, ¿ves? Que en el medio de esta mugre puede haber vida. De hecho, una vez estaba tan triste, yo estaba trabajando en una obra misionera, ay, pero me agarró, porque agarran esas cosas, y de repente yo tenía que ir hasta la obra misionera, tenía que caminar desde donde bajaba, tenía que caminar 12 cuadras, ¿no? En esas 12 cuadras me lloré todo, pues yo no quiero ir, no quiero estar, me agarraba como me quiero morir de nuevo, ya está, ya fue, yo para esto no sirvo, a mí no me vas a usar. Y aparece un hombre mayor que venía caminando así, tenía la cara de Papá Noel, el hombre. Me llamó la atención porque era muy blanco, tenía barba blanca, y hace así me da una rosa amarilla. Y una sonrisa hermosa. Y me dice, no llores más, tomá. Y me dio la flor y a mí me reencantó. Entonces yo me quedé con la flor y hago así para saludarlo, para darle las gracias, y no estaba más. Y ahí recontra lloré, pero ya no de cosas, estaba muerta de amor. Yo digo, vos me hiciste esto, porque Dios sabía que me gustaban las rosas y todo eso. Y era una rosa que estuvo muchos días, con mucho aroma, que no se ponía mal, que la tengo guardada, ¿no? Una rosa amarilla que aunque está vieja, sigue amarilla. Y digo, Dios va poniendo pequeños detalles en tu camino para llevarte por el camino que Él planeó. Tal vez a otros les enseña otras cosas, pero cada uno, como Dios conoce el corazón de cada uno, ¿no? Le da lo que cada uno necesita. Por eso, ¿cómo no amarlo? ¿No? ¿Cómo no amar a Dios? Sí. Brian, una reflexión final como para ir despidiéndonos. Bueno, algo que compartí en el corte y que va agarrado de la mano con lo que contaste vos, era que lo que escuché fue que el amor de Dios consta o se muestra a un papá aplastando a su hijo por amor a vos, por amor a Ari, por amor a mí, por amor a la persona que está escuchando. Ese es el amor de Dios, ese es el Evangelio. Un Dios aplastando a su hijo por amor a nosotros. Qué tremendo, qué tremendo. Gente, muchísimas gracias por estar de ese lado. Nos vemos el sábado que viene, si Dios así lo permite. Muy feliz Navidad para todos. Muchas gracias por estar. Y gracias, hermanos, a todos los que han llamado. Especialmente quiero mandar un saludo especial a Eugenia, que nunca llegamos tarde y no le mandamos. Eugenia, te mandamos un abrazo grande. Roxana también, un abrazo grande. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Que sea sé que es una Navidad diferente, ¿no? Pero que sea llena de Dios, sí, que sea llena de Dios. Un Brian, abrazo gracias grande. por habernos visitado. Sí. No, la verdad, gracias a Nos ustedes. queda poco tiempo. No me Necesitamos quiero ir. más tiempo, Brian. Orá por eso. Y mandale saludos a tu viejo, ¿sí? Bueno. Muchas gracias por estar. Gracias a ustedes. Nos escuchamos el sábado que viene. Muchas gracias.